Bueno, como comentábamos, ¿no? En estos días la idea era las jornadas o el congreso en cuatro apartados que tuviesen relación entre ellos, y desde esa visión transversal pues es un poco desde la que estuvimos trabajando, ¿no? El cuarto, que obedece a lo que hoy tratamos, inició Miles, continuó Manuela, y yo voy a tratar muy brevemente de 4 comentarios o reflexiones, es sobre turismo industrial y sitios de memoria, patrimonios para el futuro. En este sentido, el título de Tracks Memory o Iconos de la Memoria Industrial, como es obvio, está relacionado con la exposición que tenemos en la primera planta, y la idea que tuve junto a Esperanza Labrador, que estuvo el otro día aquí, fue con la que coordinamos, ¿no? La persona con la que coordinamos el trabajo, era hacer algo que reflejase de manera muy didáctica y lo más didáctico posible, lo más comprensible, el papel universal del patrimonio industrial, y para ello nada mejor que seleccionar una muestra, en este caso 48 lugares, en que se compensasen el ámbito temático, es decir, la minería, el textil, la siderurgia, junto a el ámbito geográfico, es decir, que esa dimensión universal tuviese como centro no solamente Europa, sino también África, América, Oceanía, esos patrimonios importantísimos en la historia de la humanidad, no reconocidos hasta hace poco tiempo en un proceso de democratización del patrimonio, ya que de cara a la UNESCO, fundamentalmente desde el inicio de la Convención de Patrimonio Mundial en el año 1972, siempre pecó de cierto eurocentrismo. Parecía que el patrimonio y la vida de la humanidad, Grecia, Italia, Francia, Reino Unido, España, que estaba quizás sobre representado en algunos aspectos, cuestión que no demerita, por supuesto, su importancia, pero que el mundo es ancho y ajeno, como decía Ciro Alegría en una novela maravillosa. Y en este sentido, de lo que tratábamos y lo que voy a intentar cerrar en unos minutos, es el patrimonio industrial y los paisajes culturales interrelacionados, ese papel que nosotros creo que debemos enfatizar. En ese sentido, una situación actual en la cual pongamos de relieve su reconocimiento universal, el papel que los 200 últimos años en nuestra historia contemporánea ha tenido la industrialización en el mundo, y los resultados, los testimonios, los testigos, los tracks, las huellas, las trazas, las huellas en el territorio de esa industria que ha marcado la vida de nuestros antepasados, nuestra vida presente, y sin duda debemos conservarla y preservarla para dejar a futuras generaciones esta etapa tan importante del patrimonio de la humanidad. Comento muchas veces que mientras vamos a la presa de Asuán, no tiene a veces la misma interpretación que el Partenón griego o las pirámides de Gizeh en Egipto o el Machu Picchu en el Perú, que todo el mundo reconoce como patrimonio y está asumido como tal, o las iglesias o los monasterios o los castillos en España, que y sin duda alguna no hay que comentar en las escuelas, que todo el mundo nos enseñan desde el principio, a todos los maestros, que eso es patrimonio. Hacer entender que un puente, el Fort Bridge, o una mina, como veremos, Zollverein en Alemania, o otros lugares, Almadén, una historia que precisamente es la base histórica de la comprensión de lo que hoy es o entendemos por España, ¿no? El soporte económico del Imperio Español, que financió a sus ejércitos por todo el mundo y que permitió descubrimientos, inventos, colonizaciones, cosas de todo tipo, y está en base a la utilización de los recursos para un aprovechamiento industrial, ¿no? Y una aplicación a los
procesos y saberes que se iban sucediendo en el tiempo para producir mercancías, para elevar la calidad de vida de las personas y para satisfacer sus necesidades básicas. Pues bien, este patrimonio industrial que tiene un reconocimiento universal en muchos elementos, que al verlos, la idea es que reflexionemos, hombre, si esto es parecido, tengo yo, vamos al Pozo Sotón y se me parece a esto, efectivamente, ¿no? Y no solo eso, sino que ahí a lo mejor tenemos un familiar que trabajó y tenemos una historia cotidiana que contar en algún caso, en algún relato. Lo que tratamos también es si eso es reconocido como patrimonio universal, es por unos criterios. De los 9, 10 criterios que baraja la UNESCO, ahí ponemos en la exposición los primeros 6 fundamentalmente que vienen en cada panel y que corresponden a la valoración que los consultores y los evaluadores dan de ese bien para incluir su valor universal. Por otra parte, hay 3 criterios fundamentales o 3 elementos fundamentales, que es uno de ellos el rigor y la autenticidad. No podemos reinventar la historia ni recrear la historia de una manera artificial, como aquí se demostró claro, sino que precisamente lo que tratamos es de ver in situ aquellos elementos y testimonios y también aquellos aspectos inmateriales, es decir, el patrimonio inmaterial, en esos 5 apartados que el Plan Nacional de Patrimonio Industrial establece como criterios generales: elementos aislados, conjuntos industriales, el paisaje que relata e informa de todos estos conjuntos y elementos, las redes lineales históricas, es decir, las infraestructuras, los puentes, los canales, los ferrocarriles que llevaban las materias primas a los centros de producción y de los centros de producción a los centros de consumo, a través de una ruta que precisamente su resultado es el proceso de globalización que tenemos. Quizá el patrimonio industrial es uno de los elementos de mayor cohesión en el territorio. Al ir aquí cerca a Lieres, Minas de Lieres, de Solvay y compañía, inmediatamente esas historias con historia nos reflejan a Bélgica, vamos a Japón, vamos a África, a América, a Oceanía, prácticamente a los 5 continentes, porque el patrimonio industrial, la expresión cultural de la arqueología industrial, ese estudio multidisciplinar que nos permite analizar desde los fundamentos arqueológicos, como nos explicaba Leonor, hasta todo tipo de evolución que contextualiza lo que vemos a veces como una ruina, ejemplifica y nos informa de que hay un proceso global, ¿no?, en el cual todos estamos implicados. Por eso creo que es uno de los elementos más fuertes, el patrimonio industrial, cohesión, porque une más que separa a las personas, aunque sea en sus luchas, en sus sacrificios, en sus conquistas del derecho del trabajo, en que fueron un avance a la humanidad, pero también nos informa de otro aspecto que es muy útil en el turismo industrial, en el turismo cultural, porque tiene relato, y un relato común en el cual se ven implicados personas de otros países, personas que tienen a veces un sentimiento comunitario más que asociativo, caso de la minería. En la minería hablamos el mismo lenguaje, una persona de la mina de Potosí, de Bolivia, que una persona de Valonia o de Limburgo, belga, o una persona del Strathclyde en Gales o una persona en Inglaterra, en el Reino Unido o en Australia. Es un elemento con procedimientos de trabajo, con vivencias personales, con un patrimonio inmaterial y exterior, residencial, convivencial, que enseguida nos sentimos identificados, igual que en la gastronomía, en las costumbres, en las fiestas religiosas, en la música, raíz, y de eso hemos tratado en estos últimos años para fortalecer redes, internacionalizar el conocimiento del patrimonio industrial, pero sobre todo el buscar ese futuro a nuestro pasado en un elemento práctico que resuelva problemas. No solo estamos en la nostalgia, que también, y es muy conveniente, tenemos memoria, y esa memoria fundamentalmente nos sirve para almacenar los saberes, conocer el know-how del territorio y trasladarlo a generaciones futuras. Y hoy el patrimonio industrial se encuentra en una disyuntiva. Tras
30 años últimos con un avance importante en investigaciones, en procesos, en metodología, en estudio de muchos miles de personas, porque ha pasado de ser una cuestión que afectaba a un grupo de iniciados, de investigadores, que surge en el Reino Unido, que nos motiva en todo el mundo a partir de los años 70, que crea un estímulo y un interés por el conocimiento de este pasado industrial ante un mundo que cambia aceleradamente. Viene la ruptura del modelo de la revolución industrial, del vapor, del carbón, del acero, cosas que estaban ahí y que ya no existen. Y no existen y se van demoliendo y se van destruyendo, mutilando la memoria y haciendo del olvido un elemento irreparable. En este caso, la recuperación de la autoestima de las personas que viven en esos territorios afectados por la tercera revolución industrial y el sentimiento de identidad son dos elementos, dos aspectos que nos mueven a buscar esa utilidad práctica a la conservación y a la preservación del patrimonio industrial. En este sentido, un patrimonio tan vulnerable que desaparece en periodos cortísimos del tiempo, en que una decisión de una persona puede llevar el bulldozer a una obra y destruir centenares de años de historia en cuestión de minutos, nos lleva a plantearnos los problemas también que tiene la conservación del patrimonio industrial. Enumero algunos. Muchos elementos a conservar, por lo tanto, imprescindible los inventarios, pero unos inventarios distinguiéndolos también de los registros, en los cuales prime también aspectos cualitativos, donde deben intervenir diferentes profesionales de la ingeniería, de la arquitectura, de la historia social, de la historia del arte, del diseño, de gestores culturales, donde nos ayuden los inventarios a la parte administrativa y política a tomar decisiones en un mundo en que los recursos económicos son muy escasos y los fines y las decisiones son diferentes, son alternativas. Entonces, la ley económica o la definición de la ciencia económica de Robinson, que debemos decidir, pero decidir en unas condiciones en las cuales la información sea adecuada para actuar de la manera correcta. Son también elementos sujetos a una continua transformación. La industria es una agresión a la naturaleza, como hemos visto en muchos casos, pero que la propia naturaleza tan sabia la restituye muchos años después. No es casual que las médulas en León, la aplicación de un método por los romanos de explotación del oro, la ruina montium, aprovechar la presión y la fuerza del agua para romper las galerías minerales y extraer el oro, hoy en día ese paisaje que parece una película del Señor de los Anillos, pues sea patrimonio de la humanidad, porque refleja esa obra grandiosa, una etapa de la humanidad, una etapa singular, ese valor excepcional de un paisaje, en este caso, que nos informa y relata lo que han sido centenares de años de historia. Por otra parte, son elementos sujetos a una obsolescencia funcional. Estamos en nuevos productos, en nuevos procesos. Lo que hoy es un programa de software que hemos puesto aquí, mañana ya está obsoleto prácticamente e incluso nos impide funcionar con este PowerPoint que hemos visto, ¿no? Esto ha traído como consecuencia la mutación, la modificación, la sustitución de elementos industriales que las empresas, los propietarios de los medios de producción, deben decidir en un corto periodo de tiempo si quieren competir en el mercado. Por otro lado, se ubican estos elementos del patrimonio industrial en lugares y en espacios urbanos de una situación privilegiada. Esto supone la especulación, en muchos casos, la posibilidad de expolio, el intento perturbador y a veces espurio, ¿no?, de abandonar y arrinconar elementos patrimoniales por decisiones que pueden ser artificiales o coyunturales que beneficien a unos pocos en detrimento del interés general de la comunidad. En España, y no me voy a extender, pero hay tres procesos que creo que están poco estudiados, en mi opinión. Es la nueva desamortización que se ha puesto de relieve en parejo a la reconversión industrial. Por una parte, la reconversión de las infraestructuras militares.
algunas de ellas han sido aprovechadas satisfactoriamente, y lo comentaba, son hoy universidades. Vamos a Oviedo, la Universidad del Milán era un cuartel. Yo hice el servicio militar en Zamora, en el Regimiento de Infantería Toledo 35, y es universidad. La Universidad Carlos III también era un cuartel militar. Pero no son solo infraestructuras militares que generasen patrimonio edilicio, sino inmensos terrenos estratégicos, todo el litoral de Andalucía, presidido por esas torres de vigilancia que se mantienen en algunos casos y que han sido protegidas, afortunadamente, algunos de ellas. Pero hoy son los grandes emporios turísticos de los tour operadores alemanes y de los grandes operadores hoteleros. Y en ese sentido, ¿qué no decir también otro aspecto de lo que ha sido el patrimonio público del INI, del Instituto Nacional de Industria, cuyo heredero es la SEPI, y en el cual, donde yo trabajé muchos años, en NOSA, en otras empresas, construcciones aeronáuticas, astilleros españoles, Iberia, ArcelorMittal, la heredera de Enseguida y otros muchos, la puesta en valor de esos friches o de esos vacíos de los espacios ociosos que dejaron ha traído procesos muy inconvenientes para que desaparezcan en segundos centenares de años de historia expresada en esos testigos del patrimonio industrial. Falta de sensibilización del patrimonio por nosotros, por todos. Normalmente lo mejor es echar la culpa a quien sea, al que pasa por ahí, o a la administración, pero el elemento fundamental somos nosotros, porque si algo es garante de conservar, como nos explicaba Leonor, como nos explicaban, es la apropiación social. En el momento que uno considera que es suyo, pues ahí pues obviamente van a tener dificultades quien quiera alterarlo o modificarlo de una manera espuria, como decía anteriormente, ¿no? Por otra parte, elementos objetivos, la dificultad de su conservación integral. Estamos viendo grandes objetos de enormes dimensiones que funcionan no solo por arriba, sino en el subterráneo, a través de la geometría subterránea. Para que veamos un castillete minero tiene que haber 300, 400, 800 metros en profundidad, lleno de galerías, de planos de labores, que exigen el trabajo de centenares o de miles de personas para que salga por una jaula de extracción donde van mercancías y personas al exterior. Hay que entender, hay que comprender esos procesos y también conservarlos de manera integral para que nos den un relato. No conviene mutilar en el recuerdo, dejar un monumento industrial icónico, eso sí, pero lo que nosotros planteamos y tratamos es precisamente en esa amplitud del patrimonio industrial de conservar el proceso íntegro para explicar qué es lo que se hacía, cómo y de qué manera y quién lo hacía, que son siempre las personas, la memoria del trabajo, y también para quién, quiénes eran sus destinatarios, nosotros como consumidores, ya fuese a nivel local o regional o mundial. Y por último, también otra dificultad evidente, la ausencia o carencia o la aplicación de diferentes criterios a la hora de tomar decisiones sobre conservar o demoler una cosa. Y en ese sentido creo que vamos con mucho retraso. A veces, cuando hablamos de buenas prácticas, es una palabra, es una expresión, pero nos faltan proyectos ejemplares de cómo se realiza un plan director, de qué es un estudio previo, de qué es un proyecto de ejecución y también del método o de la metodología de trabajo para conservar lo imprescindible, aquello que efectivamente sea lo fundamental y distinguirlo de lo accesorio y salvar, por eso los inventarios tan importantes, lo que es la memoria industrial en un sentido integral del término. Por lo tanto, conocer la mejor manera para conservar. Protección legal y, en ese sentido, la exigencia de una ley de memoria industrial en España que complemente la ley de patrimonio histórico vigente y que está, al parecer, en curso, según ha salido y según tenemos conocimiento veraz, ¿no?, de las administraciones culturales y de las administraciones políticas. Esa apropiación social del patrimonio, hacerlo nuestro, disfrutarlo y utilizarlo. Y también una valoración e intervención en el patrimonio y el paisaje que exija conocimientos y habilidades profesionales en el cual
podáis intervenir todos vosotros, que sois en cada uno, en vuestra disciplina, conocedores. En ese sentido, es un gran potencial de esos nuevos usos, de esos empleos que marcábamos en el ítem de las jornadas, de doble uso, refuncionalizar, en darle una segunda vida, en algunos casos, en otras, conservar el patrimonio vivo en las mejores condiciones posibles y, por otra parte, el desarrollo de industrias culturales y creativas, el ingenio, la invención, el desarrollo de las potencialidades, tal como nos comentaba Manuela y otras intervenciones, también Miles, en algunos casos, ¿no? En este sentido, los valores implícitos al patrimonio industrial y a los paisajes que los informan, y no vuelvo el testimonial, la singularidad, la autenticidad, la integridad, y reconocer, para distinguir eso de lo fundamental, de lo accesorio, el valor histórico y social, si un es elemento único o está repetido, qué implicación en el territorio, qué valores funcionales y tecnológicos tuvo, el valor artístico, el valor de, como digo, en la propia localidad, en el propio territorio y en el propio país, porque tal como nos han ejemplificado los franceses, el patrimonio industrial es un bien nacional. Y en otros países como Alemania o como en el Reino Unido. En España todavía no llegamos a eso. Asistí en Alemania, en la mina de Waltrop, una mina de carbón, a una inauguración y estaba el presidente Schröder. Digo, joder, si esto es como yo niego, que es el pueblo de mi madre, ¿cómo viene aquí el presidente del gobierno? Pero era lo natural. Y con una fiesta, con la orquesta y demás. Las Olimpiadas, ¿quién inauguró y qué espectáculo nos hicieron en el Reino Unido? La revolución industrial, porque lo consideran parte de su ADN como país que exportaron al mundo. Con lo cual, ese aspecto es el que falta creo, por valorar, sobre todo en nuestro país. Hablábamos de la exposición Tracks, del reconocimiento de esos 48 lugares, y hablábamos también del énfasis que da la UNESCO y dio la Convención Mundial desde el año 72 para reconocer esos valores universales excepcionales. A veces confundimos lo que es importante para nosotros a nivel local o a nivel regional con aquellos valores implícitos en algo que queremos proyectar y que tienen un valor universal o excepcional, que es lo que debemos investigar en algún caso. Las huellas del trabajo, como decía, son escenarios de vida en nuestras sociedades, han quedado vestigios en diferentes zonas y creo que Tichy captó la oportunidad para el patrimonio industrial siguiendo estrategia global que ya la UNESCO planteó en el Comité del Patrimonio Mundial hace años. Promover una lista de patrimonio mundial y que Tichy, con su alianza con ICOMOS, hizo la presión suficiente para hacer esa lista más representativa y más equilibrada, más precisa. Ese proceso de colaboración ha permitido que desde el primer bien de patrimonio industrial en el año 1978, la mina de sal de Biliska, que veréis ahí en Polonia, muy cerca, por cierto, del campo de concentración de Auschwitz, haya recorrido un camino hasta cerca de un centenar de los 1.053 bienes que la UNESCO tiene reconocidos como patrimonio mundial a nivel cultural en el mundo. Y por otra parte, en estos últimos tiempos ha sucedido un fenómeno, el turismo responsable y sostenible del patrimonio, que es la vía o la garantía en muchos casos de generar retorno y financiación para mantener y sostener lo necesario en esa conservación y en esa preservación y también, por otra parte, cumpliendo los objetivos de esta Carta del Turismo Cultural que enfatiza, obviamente, que ya no estamos en el siglo XIX, en el cual el disfrute turístico era de los ilustrados o de los románticos que podían y tenían la capacidad de viajar y de descubrirnos esas maravillas por todo el mundo, sino que ahora el turismo debe ser accesible a la mayor parte de los ciudadanos. Pero en esa admiración y ese descubrimiento de los bienes industriales debemos tener en cuenta un reto, que es evitar la banalización, porque estamos hablando de lugares de memoria, muchos casos de sacrificio, de unas historias, digamos, muy dolorosas en ocasiones, por lo cual el tratamiento museográfico, museológico y el acceso al turismo masivo debe evitar esa banalización, pero también
la presión en los entornos que nos hacen peligrar su conservación. Y, de hecho, da buena prueba muchos bienes de patrimonio mundial que todos hemos visto. Yo estuve en las ruinas de Angkor y estuve en Camboya y en Vietnam, y sobre todo ahí daba cierto dolor el ver, y en eso me incluyo porque yo estaba allí como los demás, ¿no?, viendo aquello en unas condiciones que hacen peligrar estas auténticas joyas y tesoros de la humanidad para las generaciones futuras. Hablábamos de la conservación y hablábamos del reconocimiento de bienes a nivel universal, y en ese sentido hemos pasado en algunos casos de los elementos puntuales, como puede ser el ferrocarril de Semmering que vemos ahí, o el puente Vizcaya de Portugalete que hemos visto aquí, a un reconocimiento cada vez mayor de lo que son los entornos, de lo que es el paisaje, y de una figura que se ha incorporado también, que es el patrimonio en serie, ver qué puntos concomitantes relacionales tiene esa historia y ese lugar que queremos proteger, sin el cual no explicaríamos su importancia universal. En el caso de Almadén es Idria, en Eslovenia. Estaba también, desgraciadamente, Huancavelica, que se la dejó abandonada y no se les apoyó suficientemente, una mina de mercurio extraordinaria en la vida de la humanidad, y también estaba San Luis Potosí de una manera un poco tangencial. Eso indica también el papel fundamental que tienen en este momento los conjuntos industriales, el caso que comentaba y que está ahí de Zollverein y que veréis en la excursión en toda la cuenca del Ruhr. En este momento hay una propuesta de nominación de paisaje cultural de toda la cuenca del Ruhr, y englobando lo que eran historias parciales. Ya no estamos hablando de Essen, de Bochum, de Leverkusen o de Düsseldorf, ¿no?, sino que estamos hablando de una historia común, de un territorio en el cual hay un mapa de recursos, y esa memoria industrial no se entiende aislada, sino interrelacionada. Y, por lo tanto, también en la cuestión de los paisajes industriales y del paisaje que cada vez aparece más. Hablábamos de Blenheim, Reino Unido, de Calais, de Cornwall, el paisaje cafetero de Colombia, o que están aquí los amigos, y también nunca es suficiente el reconocimiento a Fray Bentos, ¿no?, la cocina del mundo, que precisamente la UNESCO la ha reconocido como patrimonio mundial por su sistema de gestión paisajístico. Es decir, todo lo que engloba la Company Town, el frigorífico Anglo, los cargaderos de mineral y los muelles que daban espectaculares, como veis ahí en la foto, y ese papel es el que estamos enfatizando en los últimos tiempos de una manera más acusada, en un mundo en que el patrimonio industrial en una ciudad, en un territorio, está apareciendo como eje de actuación de la reinvención de lugares y territorios, como elemento en muchos proyectos urbanísticos y en muchos planes de ordenación, elemento constructor de algo. Si ya el patrimonio industrial y el paisaje es un constructo social, una construcción social, no digamos en las ciudades el papel tan notable que puede tener ese elemento icónico que ha proyectado en sus redes, que precisamente tiene todo el relato hecho ya para hacer ciudad, en algunos casos, y no me voy a extender en más experiencias en este sentido. Solo que en todos los aspectos que estamos hablando, que son distintos y por eso tienen una acepción de lenguaje diferente, recuperar, restaurar, rehabilitar, refuncionalizar o reutilizar espacios industriales exigen un sentido identitario, un sentido económico en el doble sentido de eficiencia y de eficacia, sentido técnico y económico, un sentido utilitario de resolver alguna necesidad social, de crear un equipamiento, de dar una solución turística que atienda a las necesidades de la población, no a nuestros gustos o a nuestras aficiones. Un sentido estético en cuanto a precio del arte, del diseño, de la belleza que va asociada al bien patrimonial. Normalmente el valor patrimonial no es una economía de precios, sino es una economía de rentas en términos de teoría económica. De precios porque el valor de una locomotora de vapor será el que nos quiera dar el que la quiera comprar, pero no tiene un valor de mercado en el cual todos los componentes específicos tengan el mismo sentido de una mercancía. Es de rentas, de las rentas asociadas
a la explotación de ese bien, que son inmateriales, la belleza estética, la emoción, las sensaciones, pero también las entradas que cobra el museo para entrar, las exposiciones que se pueden alquilar y llegar ahí a hacer, las exposiciones temporales, permanentes, las publicaciones y otras muchísimas actividades que conocéis mucho mejor que yo. Por lo tanto, en esta última parte está un aspecto que comentaban también los ponentes anteriores, la gobernanza, esa concitación de esfuerzos entre la administración civil, la sociedad civil, la administración pública, la empresa privada, porque en muchos casos es imposible que se administren con recursos públicos estos grandes monumentos de la industria, sino que exigen la participación de la iniciativa privada en la explotación controlada o sostenida o marcada por unos criterios de muchas de estas cuestiones que en la vertiente turística o en la vertiente de industrias culturales y creativas tiene lugar. En este sentido, y voy a terminar ya porque, digamos, no quiero extenderme y veo que hay también personas que tienen mucho y muy bien que decir después, como comentaremos en el tema de las publicaciones, he considerado 3 etapas en el patrimonio industrial en España. La primera, que se asemeja, creo, al Reino Unido y a todo el mundo, con la estación Euston Station. Es una acción de resistencia, de defensa, de conservación, frente a algo que va a caer, el resistir y el conservar. La primera parte es lo que llamamos museos de la recesión o de la reconversión. El conservar objetos, edificios de algo que fue y ya no va a volver, y crear museos industriales, ecomuseos, centros de interpretación, parques culturales y parques patrimoniales, que es otra visión distinta, como planteaba Mark Schuster y todas las personas del MIT, ¿no? Una gestión de iniciativa pública que se materializa en nuestro país, en Cataluña, en Asturias, en Río Tinto, por ejemplo, en Almadén y en otros lugares que seguro que me olvido, pero esas son las mayores inversiones públicas que se realizan en la conservación del patrimonio industrial en España. A partir del año 2001 y 2010, quizá también, y en eso interviene el lanzamiento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, cierta sensibilización de la Administración Pública, el Instituto del Patrimonio Cultural lo da a conocer precisamente aquí en estas jornadas de Icuna, en el año 2002, empieza a aparecer también otros aspectos, ¿no? Conforme avanzan investigaciones y estudios. El tema urbanístico que comentaba en el desarrollo de las ciudades, donde la monumentalidad y los artefactos como constructores de proyectos son muy útiles para actuaciones arquitectónicas y urbanísticas muy conocidas. El papel y el reconocimiento de los conjuntos, más que de los elementos, y de los paisajes como patrimonio industrial. Y el planteamiento de una gestión mixta en fundaciones, patronatos y consorcios imprescindibles, como digo, para mantener todos estos objetos y estos lugares de grandes dimensiones muy complejos en una conservación adecuada y con los recursos convenientes. Es una asignatura pendiente y que no ha lugar en este momento aquí. Aparecen iniciativas como en Cartagena y La Unión, inconclusa, maravilloso, uno de los lugares de patrimonio industrial más importantes de España. En Ponferrada, la constitución de la Ciudad de la Energía y posteriormente el Museo de la Energía y otros equipamientos que continúan en la actualidad. El Museo de la Siderurgia y Minería en Sabero, que lo gestiona una fundación pública de la Junta de Castilla y León. Otros elementos importantes como es la lucha, aquí está Horacio, de Mercedes Tacher, de Toni Vilanova, de otras muchas personas en Cataluña por el Can Ricard. La Casa de la Moneda de Segovia, con una solución discutible, pero que es un elemento muy importante también, el Alto Horno de Sestao, los cargaderos de Almería y otros muchos que auspician en algún caso cierta financiación del Plan de Patrimonio Industrial. Y la última etapa, que es la etapa de la crisis económica más acentuado, estamos en un mundo que yo llamo urbanismo táctico o de espera. Es decir, no hay que tocar nada, no hay muchos recursos, puede favorecer la conservación del patrimonio industrial, pero en otros casos, como vemos aquí en Tabacalera, en Gijón, si no hay planes de usos claros y precisos, es muy difícil desarrollar proyectos. En este caso, el urbanismo beta o de alternativos se hace en lugares muy puntuales que no voy a comentar aquí, en Madrid, en Valencia o en el norte de España en algunos casos,
y empiezan a surgir las cuestiones de cuestionamiento en torno a la gestión y a la planificación de la ciudad. Ojo, vamos, antes de hacer nada y meter el dinero ahí, se necesitan nuevos usos prácticos y también va apareciendo el mayor exigencia de empoderamiento y participación social. ¿De qué forma incardinamos la participación ciudadana necesaria a nivel de barrios, de colectivos y asociaciones profesionales en la gestión del patrimonio industrial? Fábrica de Harinas de Zaragoza, que puede comentar y conoce muy bien Pilar Biel, que está aquí, la COL en Barcelona, DAM en Barcelona, en Vigo las experiencias que existen en ese aspecto, Sagunto, Sevilla, Valencia, Tabacalera, Madrid. No trato de enumerar, sino de fijar etapas que, en mi opinión, van marcando el desarrollo del patrimonio industrial. Desde esta, que fue pionera, el sistema de gestión del Museo Nacional de la Ciencia y Técnica de Cataluña, que nos ilustró a todos, pero con una figura que yo valoro más, el sistema de gestión. Cómo se puede dar el reflejo del patrimonio de la industrialización en un país con unos elementos de gestión común, con una imagen de marca y con el apoyo mutuo de los diferentes lugares, pasando por el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, con las frustraciones que generaron este tipo de proyectos y que es el debate actual que se plantea, por ejemplo, en Ponferrada, Museo Nacional de la Energía, extraordinario, pero que ha quedado mutilado en ese aspecto global de interpretación del patrimonio industrial o esa aparición del turismo industrial en el patrimonio vivo y en los espacios industriales abandonados, que es el reto que tenemos en día. Pongo las imágenes de Grandas de Salime, porque lo que están mirando está relacionado con el patrimonio hidroeléctrico en nuestra región y con el arte, ingeniería y arquitectura que marca el arquitecto Joaquín Vaquero Palacios y su hijo Joaquín Vaquero Turcios. No voy a hablar del modelo, sino únicamente de una gestión integral del patrimonio industrial en el territorio, que comenté algo en el congreso que tuvimos en el TICHI en As Pontes hace 2 años, donde trato de ejemplificar y el cual he trabajado también en Chile con los compañeros allí de Lota, de la mina de Concepción y de otros, y de Subel, en otros lugares, pero en definitiva, para terminar, de lo que hablamos de buenas prácticas o del horizonte de las buenas prácticas, en definitiva, ante este interrogante, es lo que nos marcan las administraciones culturales, en definitiva. ¿Por dónde ir? Corresponsabilidad, participación ciudadana, eficiencia, que lo que hagamos tenga un impacto positivo y efectividad, la clara apuesta por la innovación, por el diseño, dentro la combinación de elementos históricos de memoria con esos elementos novedosos que nos permite el mundo actual, la necesidad de una planificación a nivel urbanístico, a nivel territorial y a nivel de gestión en los planes directores, en los master plan, la sostenibilidad en un sentido ambiental y en un sentido económico, la transferibilidad de conocimientos y, sobre todo, la viabilidad. Hay que hacer algo para ganar las batallas, aunque las perdamos, pero sobre todo que sea algo práctico, estudiado, para que por lo menos ganemos ante la sociedad esa posibilidad, que si salimos derrotados, por lo menos que tengamos argumentos de que la conservación y la preservación es una exigencia y es una necesidad, ¿no? En este caso, el patrimonio industrial y cultural es un recurso de consumo, en mi opinión, siempre que se respete la naturaleza del pasado, su identidad, su autenticidad, el conocimiento científico y tecnológico, con un mayor aprecio al paisaje y al medio ambiente. Y estamos creando patrimonio día a día, no solo es memoria, sino también es presente y, sobre todo, un proyecto de futuro. Y, bueno, nada más, perdonadme un poco, pensaba ser más corto.